El comité científico indica que para dar por finalizada la erupción los parámetros deben mantenerse 10 días. La dirección del PEVOLCA recuerda que aún subsiste el riesgo y se mantienen en su totalidad las medidas de protección civil, las zonas de exclusión y las evacuaciones. Hoy no hay constancia de flujo de lava desde la base occidental del cono principal a partir de salideros de tubos volcánicos. La emisión de SO2 asociada al penacho registra valores extremadamente bajos. Mientras, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado desde Bruselas la aprobación mañana en el Consejo de Ministros de un nuevo paquete de medidas que ampliará las ayudas existentes para La Palma y permitirá que lleguen lo antes posible a los ciudadanos. Estamos viendo efectivamente que el volcán de la isla de La Palma empieza a registrar niveles mínimos de actividad y por tanto muy cercanos a la inactividad, pero tenemos que ser prudentes, vamos a esperar a la ciencia a que nos diga exactamente cuál es el futuro inmediato del volcán de la isla de La Palma. Mientras tanto, como he dicho siempre, desde el primer minuto de la crisis, hace más de 3 meses, el Gobierno de España va a estar con los palmeros y con las palmeras. La solidaridad de España está toda volcada hoy con los palmeros y las palmeras de las Islas Canarias. Y por tanto, mañana vamos a aprobar un nuevo paquete de medidas para la reconstrucción y el relanzamiento de la economía en la isla de La Palma. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En primer lugar, lo que vamos a hacer es ampliar las ayudas existentes y, en segundo lugar, que esas ayudas lleguen cuanto antes a los palmeros y las palmeras. En primer lugar, en relación con las viviendas, lo que vamos a hacer es duplicar las ayudas en materia de viviendas. Vamos a aumentar el límite de 30.000 a 60.000 euros y van a ser, por tanto, ayudas complementarias a las indemnizaciones que ahora mismo se están recibiendo en materia de seguros y también ayudas que están poniendo en marcha otras administraciones territoriales, como pueda ser la Administración Autonómica o la Administración del Cabildo de la isla de La Palma. En segundo lugar, vamos a aprobar un paquete de 17,5 millones de euros para ayudas a las pequeñas y medianas empresas en la isla de La Palma y también para el relanzamiento del sector turístico en la isla de La Palma. En tercer lugar, lo que vamos a hacer es decirles a los trabajadores de la pesca, de los trabajadores del mar, que no van a cotizar a la Seguridad Social mientras no puedan faenar. Y también vamos a extender el aplazamiento del pago de las deudas hasta el 2 de mayo del año 2022. Y finalmente vamos a elevar en 12 millones de euros hasta 30 millones de euros las ayudas directas que vamos a dar a los agricultores, a los ganaderos y también en la promoción de los productos agrícolas de la isla de La Palma. En definitiva, un nuevo paquete más de ayuda a la isla de La Palma con la esperanza de que pronto puedan recuperar la normalidad de los palmeros y palmeras. La ausencia de observables tanto directos en superficie como procedentes de los sistemas de vigilancia corrobora los signos de agotamiento del proceso eruptivo, aunque no es descartable un nuevo repunte de actividad estromboliana y de emisión de coladas. Para poder decir que el proceso eruptivo que dio comienzo el 19 de septiembre está finalizado, los datos registrados y observables se deben de mantener en los niveles actuales durante 9 días. La emisión visible de gases volcánicos es puntual y esporádica, concentrándose en la zona de centros eruptivos y en los jameos de los tubos volcánicos. En las paredes de los cráteres del cono principal y secundario se producen continuos pequeños derrumbes a favor de fallas y fisuras existentes. Respecto a la predicción meteorológica, predominio de brisas con cielos nubosos y con baja probabilidad de lluvias débiles en el norte y este y zonas de interior durante la mañana. A partir del final del día de hoy, presencia de calima que puede incrementar los valores de PM10. Predominio de la situación de estabilidad atmosférica hasta la segunda mitad del sábado, cuando se prevé la llegada de una estructura frontal atlántica. Hablando ahora de la geofísica, el tremor está a nivel de ruido de fondo. La sismicidad sigue en niveles muy bajos en todas las profundidades. Debido al cese del tremor, se localiza más sismicidad en la zona intermedia, en el rango de magnitudes 1,1 a 3,4 MPLG. Con el nivel de sismicidad actual no se descarta que se produzcan sismos sentidos. Respecto a las deformaciones, sin tendencia en las estaciones cercanas al centro eruptivo y estabilidad en el resto de la red. La emisión de dióxido de azufre a la atmósfera asociada a la nube de gas registrada mediante el uso de sensores ópticos remotos tipo mini-DUAS en posición móvil terrestre fue baja durante el día de ayer y no está relacionada con un ascenso de magma, sino con un proceso de solidificación
del magma superficial todavía existente en los conductos del centro eruptivo. Se mantiene la tendencia a la baja desde el 23/9, cuando se registró una tasa de emisión extremadamente alta, superando las 50.000 toneladas diarias. En el caso de emanaciones no visibles, la emisión difusa de dióxido de carbono asociada al edificio de Cumbre Vieja continúa reflejando una emisión superior al valor promedio de los niveles de fondo, y durante el día de ayer se midieron 9,3 veces este nivel de base. En el caso, en algunas zonas concretas de Cumbre Vieja, estas emanaciones difusas de CO2 pueden representar un peligro para las personas siempre y cuando se registren valores altos de flujo de CO2 en zonas no muy bien ventiladas o alturas por debajo de 1 metro del suelo, como consecuencia de la posible acumulación del CO2 y descenso del oxígeno en el aire. En la estación de los Llanos de Aridane se continúa registrando una ligera fracción magmática hidrotermal en el CO2 de la atmósfera del suelo, que es prácticamente inexistente en Fuencaliente. Y finalmente, y respecto de la calidad del aire, hablando del dióxido de azufre, ayer se mantuvieron niveles buenos en todas las estaciones de calidad del aire a lo largo de la jornada, sin que se produjesen superaciones de los valores límites ni horarios ni diarios en ninguna estación. Estos valores mínimos se mantuvieron durante la noche de ayer a hoy, produciéndose una ligera subida durante las primeras horas en la estación de los Llanos de Aridane, pero manteniéndose niveles buenos de calidad en todas las estaciones. Y para finalizar, respecto de partículas PM10, ayer se observó un aumento significativo de la concentración de estas partículas en la estación de los Llanos de Aridane entre las 12 y las 18, con valores horarios máximos en el entorno de 1.000 microgramos metro cúbico, como consecuencia de la intensificación de la resuspensión de partículas en las horas con mayor intensidad del viento. Estos valores descendieron durante la noche y madrugada de hoy, observándose en estos momentos un aumento en los valores. La media móvil de 24 horas en los Llanos de Aridane alcanzó niveles extremadamente desfavorables ayer, y es previsible que este valor se mantenga hasta el mediodía de hoy. El resto de estaciones se mantienen en niveles buenos de calidad del aire. En el día de ayer se superó, a consecuencia de estos incrementos, el valor límite diario en los Llanos de Aridane. Y como consecuencia de todo esto y medidas de precaución en la zona de los Llanos de Aridane, para grupos de riesgo y población sensible, se recomienda que eviten la estancia prolongada al aire libre y acudan a un servicio de urgencias si su estado de salud empeora. Para la población en general, reduzca toda actividad al aire libre y considere realizar las actividades en el interior o posponerlas para cuando la calidad del aire sea buena o razonablemente buena. Utilice la protección adecuada para los trabajos que deban ser realizados al aire libre y use siempre mascarillas FFP2 o superior, cubriendo adecuadamente nariz y boca. Y se recomienda que consulten el índice de calidad del aire que se muestra en la página del Gobierno de Canarias. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, María José. Vamos a continuar con los hechos más destacables. Antes, como siempre, durante todos estos días lo hemos venido haciendo, pedirle a la ciudadanía que siga manteniendo esos niveles de protección en materia de COVID-19, adoptando todas las medidas de seguridad a su alcance, al objeto de no incrementar el número de personas contagiadas en la isla. También recordarles, hacer nuevamente hincapié, insistencia en lo que ha dicho María José Blanco. Tenemos un problema claro de partículas en suspensión, sobre todo en la zona de los Llanos de Aridane, en lo que es la zona habitada de los Llanos de Aridane en estos momentos. Tenemos, como digo, un problema obvio de partículas en suspensión de PM10 y efectivamente lo que recomendamos es que en todo momento se tenga mascarilla FFP2 o superior cuando estemos circulando por la calle. Y también debemos tratar de limitar esas salidas a zonas de viario público al objeto de evitar problemas, pues sobre todo
de aquellas personas que puedan tener disminución de sus defensas y aquellas personas que puedan tener cardiopatías o problemas bronquiales o pulmonares. Volvemos a decirlo, volvemos a incidir en esta necesidad de estar protegidos con esa máscara, esa mascarilla, como ya hemos dicho. También tengo que volver a insistir en el mensaje que hemos dado desde hace días, pero sobre el que hicimos incidencia ayer, que es que aquellas personas que puedan ir a zonas que están evacuadas para la limpieza de sus viviendas, adopten todas las medidas, en particular que no pueden estar solas, que tienen que estar con personas que hagan una medición de la zona de gases previa y, sobre todo, si la zona teóricamente está libre de gases, al abrir las casas deben tratar de airear las mismas al menos durante un cuarto de hora, al objeto de dar salida a posibles gases que pudieran estar almacenados. Es muy importante, muy importante para la seguridad de los vecinos realizar, sobre todo en las inmediaciones de las zonas de colada, en los barrios más cercanos que puedan estar a la zona de colada, en zona evacuada, que sigan al pie de la letra estas instrucciones. Bien, vamos con el día 94 desde que se inició la emergencia. En la diapositiva pueden ver ustedes que decimos días de erupción 86 y a continuación entre paréntesis y entre interrogación estamos hablando del día 88. Simplemente estamos hablando de que los días de erupción hasta el momento en que el volcán para pueden ser esos 86, que se corresponderían precisamente con el día 14 de diciembre, y hoy estamos a 16 de diciembre y habrían transcurrido 88 días desde el inicio de la erupción. Pero estamos diferenciando lo que sería la duración, si realmente dentro de 10 días damos por finalizada la erupción, digo 10 días después del día 14, pues estamos hablando de los días, por una parte, que duró la erupción y de los días que han transcurrido desde que se inició la erupción. Eso responde a los 86 días y a los 88 días que ponemos en la diapositiva entre paréntesis. Bien, los hechos más destacables, fundamentalmente ya saben que ayer tuvimos un episodio importante en cuanto a partículas y en cuanto a SO2, sobre todo en los llanos. Ayer y anteayer esto trajo una serie de problemática que hoy realmente se han solventado en cuanto al acceso de los alumnos a los centros educativos. Esto está transcurriendo con normalidad, simplemente ha habido una comunicación del plan de actuación en el ámbito escolar ante las emisiones de la actividad volcánica que ha sido difundido tanto por la Consejería de Educación como por el CECOES 112. Entonces, estos son los hechos, digamos, más importantes del día de hoy. Seguimos teniendo 554 albergados, uno menos que ayer, 388 en Fuencaliente, que son 11 menos que ayer, 73 en los Llanos de Aridane, que son 4 más que ayer, 93 en Breña Baja, que son 6 más que ayer. Asimismo, tenemos 43 personas dependientes, las mismas que desde hace mucho tiempo, en distintos centros sociosanitarios de la isla de La Palma. Bien, tenemos datos de catastro en cuanto a las edificaciones destruidas totales, que son 1.676, de las cuales residenciales son 1.345, es decir, 41 edificaciones más que la última vez que dimos los datos, agrícolas 180,
industriales 75, de uso de ocio y hostelería 44, de uso público 16 y de otros usos otras 16 edificaciones. También tenemos nuevos datos del satélite Copernicus. Tenemos un total de 2.988 edificaciones / construcciones destruidas y tenemos 138 en situación de riesgo, de peligro, para un total de edificaciones / construcciones afectadas de 3.126. También tenemos nuevos datos de cultivo. Tenemos un total de cultivos, de superficie de cultivos afectados de 369,95 hectáreas, de las cuales, como ya viene siendo tónica habitual, más de la mitad, 228,58 hectáreas, lo son de plataneras, 68,05 hectáreas son de viña y 27,43 lo son de aguacateros. Estos datos son siempre exclusivos de la superficie que está cubierta por la lava, pero no podemos olvidar que hay zonas aisladas que ya se han podido medir con exactitud y en particular hay 72,7 hectáreas aisladas de platanera y 2,26 hectáreas de viña. Y en cuanto a las carreteras, estamos hablando de 73.804 metros de carretera afectados, 73 kilómetros en total. En la diapositiva pueden ustedes observar las distintas carreteras, pero hay carreteras muy importantes como la LP2, que tiene 2.308 metros afectados, la LP211, que tiene 1.278 metros, la LP212, que tiene 1.622 metros afectados, la LP213, 2.972, pero el montante superior está en el número de metros afectados de viario, de calles y de otros viarios. Estamos hablando de 10.800 metros por una parte y estamos hablando de casi 50.000 metros, 50 kilómetros en el concepto otros viarios. Y por lo demás ya hemos terminado. Si necesitan alguna pregunta, tanto María José Blanco como yo estamos dispuestos. No hay preguntas. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, María José. Gracias. Miguel Ángel. Hasta luego.